Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 74. Parte 3. Capítulo 4. Hoy fui al gimnasio por primera vez en 4 años. Necesito que alguien me calme. Me duele todo. Solía ir al gimnasio todos los días en la preparatoria y también durante mi segundo año de universidad. Cuando llegó la COVID-19, simplemente dejé de ir, pero cambié a una dieta estricta para mantenerme saludable. Ahora mi trabajo tiene un gimnasio en nuestras instalaciones, así que decidí probarlo. Me siento como Theoden cuando dijo mi cuerpo está roto. Ruby. Un tenue olor a humo llenó el aire mientras Ruby miraba al cielo. Aunque era difícil ver a través de los bosques cercanos, apenas pudo distinguir una columna de humo que se elevaba desde la aldea. La sombra de la columna se había vuelto blanca en las últimas horas, lo que indicaba que se había apagado o encendido recientemente. Ruby apostó a que se había enfriado debido a su tamaño. ¿Alguien lo olió anoche?, preguntó Ruby, volviéndose hacia sus amigos. El grupo se había reunido en el amplio balcón con vista al patio delantero para disfrutar de un agradable desayuno. Iris y Nora traían más comida mientras Weiss, Winter, John y los guardaespaldas de la reina charlaban sentados cerca. Ren, Jan y San estaban al otro lado. El monje se preparaba para quitarle los puntos a la pícara. Lamentablemente no, respondió Weiss, cortando una fruta pequeña con un cuchillo. Creo que ya no lo veo. Probablemente sea un incendio forestal, supuso Jan. Podremos revisarlo cuando terminemos. No hay mucho que podamos hacer si empezó anoche. Sí, ya huele un poco a humo, bromeó San. TTSSHHH agua. Se sobresaltó cuando Ren se sacó un punto. Deja de moverte, ordenó Ren, cortando un punto y tirando suavemente de él para liberarlo de la piel. Ya casi terminamos. La escena le valió a Weiss una mirada de desaprobación. Ruby estaba acostumbrada, dadas las veces que su padre tuvo que coser al tío Crow en la mesa, así que apenas se dio cuenta. Sin embargo, la princesa ciertamente no tuvo la misma experiencia. ¿Por qué hacemos eso aquí, precisamente?, ladró Weiss, lanzándoles una mirada que podría haber cortado metal. Estamos intentando comer. Tiene la mejor luz, y hay que sacarlos, respondió Ren con calma. Este también será el único momento que San y yo tendremos hoy. Necesitas fortalecer ese estómago de hierro, Weiss, bromeó Nora, golpeándose ligeramente el abdomen con el puño. Eso le valió a Weiss una mirada de desaprobación mientras volvía a comer. Ruby se unió a ella en la mesa, ignorando lo que pasaba con San y Ren mientras cogía algo de comer. Una generosa ración de tocino, pan y huevos se amontonó en su plato. Por desgracia, no había galletas con chispas de chocolate. Ya hemos terminado, afirmó Ren, dejando sus herramientas. Ruby levantó la vista y vio que San se veía mucho mejor ahora que le habían quitado los puntos. Las heridas se habían cerrado, desarrollando piel endurecida a lo largo de las marcas al sanar. Con el tiempo, el tejido levantado, unido por los puntos, se desprendía, revelando una apariencia pálida, similar a la carne, con la misma forma que la herida original. Le desfiguraba, pero no sería una gran carga una vez que se acostumbrara. ¿Podría ayudar la enfermería? ¡Qué bien te ves, San!, exclamó Jan, agarrando la mandíbula del chico y girando la cabeza para ver mejor la herida. En un santiamén volverás a intentar ligar con chicas sin éxito. Le soltó la cara y le dio un golpecito en la nariz mientras se alejaba. No conseguí ligar con chicas, imitó San a Jan, pero en un tono mucho más agudo. Luego levantó las manos al aire. No todos podemos tener la suerte de Jaune. El comentario hizo que Weiss se sonrojara. Ruby resopló ante su reacción. Jan rió disimuladamente y sonrió, encantada con lo que había provocado. Las demás rieron disimuladamente, lo que alegró la situación. Hablando de Jaune, empezó Ren, cambiando de tema. ¿Alguien lo ha visto? Iba a reunirse con Browns y el grupo de Mai para discutir una oportunidad de inversión, dijo Weiss. Suena aburrido, dijo Crow desde la puerta del balcón. El hombre salió arrastrando los pies, con una taza de café en la mano, mientras se sentaba en una silla en una mesa aparte.
Puede que sea así, pero invertir es una buena manera de generar riqueza, argumentó Uiyou, revolviendo su ti. Sin duda, es la mejor opción si quieres mantenerte independiente de la nobleza. Señaló a Ruby y sus amigas. Te recomiendo que lo consideres. Para cuando te jubiles, algunas de estas inversiones serán más que suficientes para mantenerte cómoda. Si ese fuera el caso, Ruby desearía que Jaune hubiera traído a algunos de la fiesta. Sin duda, pasarían tiempo con Mai y sus amigas, pero tener más gente allí permitiría una mayor diversidad de perspectivas en la conversación. Si fuera realmente genial, Ruby sin duda se involucraría a ver qué pasa. De repente, Nora se puso de pie, tirando su silla sin miramientos. Sus ojos se abrieron como platos, y una expresión de terror llenó su rostro. «Chicos», exclamó, empujando a San y Ren para llegar al balcón. Ruby giró la cabeza en esa dirección y se puso de pie de un salto para intentar averiguar qué pasaba. Fue entonces cuando vio a Jaune. Ver a su amiga le dio un vuelco en el estómago, casi vomitando. ¡Oh, no! Jaune caminaba por el camino central que conducía de vuelta a Vale. Su paso era lento, cojeando de dolor a cada paso. Su brazo derecho se aferraba al izquierdo, sujetándolo como si estuviera roto. La sangre le manchaba casi todo el cuerpo. Ruby no podía distinguir dónde estaban sus heridas, ya que no quedaba ninguna superficie visible en sus extremidades. Ruby saltó del balcón y agarró a Crescent Rose cuando sus pies se despegaron de la barandilla metálica. Rompiendo el suelo, corrió a toda velocidad para encontrarse con Jaune. En cuestión de segundos, se detuvo frente a él. «Jaune, ¿qué pasó?», casi gritó Ruby. Su corazón latía tan rápido que empezó a sentirse débil. Sus palabras llegaron a sus oídos, haciendo que sus ojos se volvieran hacia ella. La mirada de Jaune no reflejaba emoción alguna. No quedaba ni un atisbo de vida. Era como si estuviera mirando a los ojos de un pez muerto. Esos ojos cerúleos entrecerrados solo miraban a través de Ruby, apenas reconociendo que alguien le hablaba. «Están todos muertos», dijo Jaune débilmente, casi susurrando. Ruby sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Los gritos de sus amigos que corrían hacia ellos se convirtieron en susurros apagados. Las rodillas de Ruby empezaron a doblarse, y se habría desplomado de no haber dado un paso al frente. Sin decir una palabra más, Ruby se transformó en un enjambre de pétalos de rosa. El remolino se movió al unísono, volando sobre los árboles en dirección a la granja. En instantes, logró alcanzar su destino. «Blanco». «Ruby», gritó Jan, corriendo tras su hermana. Romita y Jan persiguieron a las hermanas sin dudarlo, corriendo por el camino hacia la granja. Los demás miembros del grupo miraron a Blake, quien acababa de salir de la casa, en busca de orientación. Weiss los seguía de cerca, retrasada por sus propias heridas. «Ve tras ellos», casi gritó Blake, pasando corriendo junto a Jaune. Para cuando Weiss llegó a Jaune, ya casi estaba en la cabaña. El corazón de la princesa se aceleró debido al esfuerzo y al miedo. Desconocía la gravedad de sus heridas. Su mente ni siquiera comenzaba a comprender lo que había sucedido la noche anterior. Primero las lesiones, todo lo demás después. «Jaune, ¿puedes parar, por favor?», exclamó Weiss casi en pánico. «Tenemos que vendarte las heridas». El paladín no respondió y pasó junto a ella. Era como si no hubiera notado su presencia. Todo lo que hacía lo impulsaba al instinto en ese momento. Su único pensamiento era entrar en la cabaña. «Jaune, déjame ver tus heridas», dijo Weiss con más autoridad. Extendió la mano para sujetarlo y detenerlo. Mientras rodeaba la muñeca de Jaune con sus dedos, Weiss sintió que se tensaba. Esto le impidió moverse justo cuando estaba a punto de entrar. Entonces giró la cabeza para mirar la mano que lo tocaba antes de dirigir su mirada a Weiss. Jaune no se giró para mirarla, solo la miró fijamente por encima del hombro. Sus ojos entrecerrados la perforaron. Contenían una ira profunda que escapaba de la frágil jaula tras la que se encontraba atrapada. Weiss se sintió como si estuviera ante un león listo para atacar. Tatum. La maga se sentía diminuta comparada con él. Su figura parecía encogerse aún más con el paso de los segundos.
Los ojos de ópalo de Weiss solo podían mirar fijamente el iris oscurecido de Jaune mientras ardían. Estaba realmente asustada por él. ¿Qué pasó? Ella le soltó la muñeca de inmediato, permitiendo que Jaune continuara sin objeciones. Él se dio la vuelta y entró en la cabaña sin decir palabra, cerrando la puerta de golpe y provocando que algo se cayera. Después de eso, solo pudo oír a Jaune rebuscando en el taller. Weiss, dijo Winter con calma desde atrás. Entonces alguien le puso una mano en el hombro. Weiss no sabía qué hacer. La ansiedad le bullía en el pecho con solo ver el estado de Jaune. Si no podía evaluar sus heridas, ¿qué más podía hacer? Jaune claramente necesitaba ayuda. Weiss, deberíamos seguir al resto de tu grupo, continuó Winter, apartando a su hermana menor de la puerta. Seguramente hay otras personas que necesitan ayuda. La mirada de Weiss se fijó en la mirada preocupada de su hermana. ¿Qué hay de Jaune?, preguntó, señalando la puerta. La ira se apoderó de su voz. Necesita ayuda. Weiss solo podía imaginar lo que había visto la noche anterior. Le recordaba la vez que masacró a esos goblins en Poncier. Esta era una herida mucho más profunda, así que Weiss necesitaba estar allí para ayudarlo. Ambas cosas pueden ser ciertas, argumentó Winter, con tono firme pero tranquilo. Sin embargo, Jaune regresó y claramente ya va a trabajar. Si hubiera un ataque, otros también podrían necesitar asistencia médica más urgente. Winter señaló hacia el bosque de donde venía Jaune. Necesitamos clasificar a los sobrevivientes hasta que el rey pueda enviar ayuda. Las palabras de Winter solo enfurecieron aún más a Weiss. Era un argumento demasiado bueno para refutarlo. De hecho, era lo que se esperaba de Weiss debido a su posición. Tenía que anteponer las necesidades de los demás a las suyas. Weiss negó con la cabeza y se alejó de la cabaña. Su ira amenazaba con desbordarse, pero apenas logró contenerla. La maga tenía una nueva tarea entre manos. Una distracción bienvenida. Su ira se apagó rápidamente mientras se alejaba. Los restos se extinguieron cuando su mirada se posó en una nueva figura en el patio. Pirra la miraba con el miedo pintado en el rostro. Weiss no sabía cuánto había visto, pero su tez pálida le dijo al mago que ya era suficiente. ¿Estás bien, Weiss?, espetó Pirra, agarrándose las manos mientras veía a Weiss pasar junto a ella. No lo soy, exclamó Weiss mientras caminaba hacia los establos. Vamos. Tenemos que averiguar qué pasó. Para cuando Weiss llegó a los establos, el Miarried ya estaban sacando los caballos de ella y Pirra. Los dos caballeros tuvieron que ayudar a Weiss a subir a su caballo. Una vez montada, Weiss chasqueó la lengua, instando al animal a avanzar. Un ligero empujón con las botas y el caballo empezó a galopar. El camino a la granja fue sepulcralmente silencioso. Pirra casi parecía tener miedo de decir algo, y Weiss estaba demasiado enojado para conversar. Lo único en lo que acordaron pasivamente fue encontrar el camino por el sinuoso sendero del bosque. Antes de llegar al claro, el olor a humo y algo más les inundó la nariz. Al salir de la hilera de árboles, los sentidos de Weiss fueron asaltados por todos lados. La brillante luz de la mañana brilló directamente en sus ojos, ocultando el horror en la cima de la colina. Su nariz se llenó del olor a cerdo asándose. El sonido de Ruby entrando en pánico entre sollozos entrecortados resonó por el claro. Weiss, susurró Pirra, aparentemente temblando de ansiedad. Weiss levantó la mano para protegerse los ojos del resplandor. La vista ante ella hizo que la princesa deseara no haberlo hecho. Weiss tuvo que contener las ganas de vomitar, consiguiendo lo que sus amigas no pudieron. Donde solía estar la casa de May y Browns, Weiss solo podía ver cadáveres apilados sobre las ruinas. El fuego, que consumió la casa, aún ardía lo suficiente como para quemar los cuerpos. Casi todos los cadáveres eran esqueletos carbonizados o estaban tan desecados que la carne restante se aferraba firmemente a los huesos. Jaune los quemó. Weiss se dirigió a sus amigas. San vomitaba en la hierba, incapaz de soportar la vista y el olor. Ren sostenía una mano sobre el hombro de Nora, visiblemente conmocionada, mientras apenas mantenía la compostura. Black le cubría la nariz con una mano, intentando bloquear el olor.
Jan, insegura u horrorizada por lo que veía, se apartó de Ruby, manteniendo la distancia mientras su hermana pequeña paseaba alrededor del fuego. Ruby estaba muy angustiada por la masacre. Tenía un brazalete, gritó Ruby, intentando examinar los cuerpos, pero sin poder hacerlo debido al calor. La desesperación que emanaba de ella se hizo palpable. Necesito ayudarla. Por detrás, Winter, y Joe, el Myriad se acercaron a caballo. Cada uno jadeó o suspiró al procesar la escena. Los soldados más experimentados mantuvieron la calma con facilidad. Weiss se giró para encararlos y desmontó de su caballo para hablar con los caballeros. Harriet, necesito que encuentres a todos los clérigos que puedas en Vale, pidió con calma. Tenemos que enterrar a esta gente y bendecir el terreno lo antes posible. Los sacerdotes están en camino. Debemos asegurarnos de que ninguno de estos cadáveres vuelva a la vida. Jaune habría hecho esto, ¿verdad? Weiss no podía arriesgarse a que espíritus o zombies atacaran la fiesta en ese momento. Nadie estaba en condiciones de defenderse. Lo más importante era que Ruby solo necesitaba concentrarse en encontrar a su amiga. Mientras Harriet salía a caballo, Weiss le entregó el suyo a Pirra. De inmediato se dirigió hacia Ruby, cojeando lo mejor que pudo para ayudar a su amiga. El corazón de la princesa se aceleraba de ansiedad al acercarse, sin saber qué hacer allí. Ruby llamó Weiss a su amiga, extendiendo los brazos para sujetarla por los hombros y atraerla hacia sí. La princesa giró a Ruby para que la mirara, de modo que solo le prestara atención. Ruby, déjame ayudarte. Esto tranquilizó a Ruby por un momento. Respondió con un simple asentimiento, asegurándose de su cooperación. Weiss sabía que no duraría mucho, así que tenía que pensar en algo. Necesito apagar este incendio. Si podemos examinar los cadáveres, podremos determinar qué les pasó a Mai y sus amigos. Weiss se giró y comenzó a lanzar magia de hielo a la pira. Diciendo en voz alta, tormenta de nieve, una ráfaga de nieve envolvió la pira en llamas. La mezcla de hielo y los materiales inflamables restantes creó una enorme nube de vapor. Esta reacción a la vez intensificó el olor a cerdo cocinándose, ya que el viento lo transportaba. Nora se vio obligada a alejarse de la pira debido al olor. No pudo avanzar más de 4,5 metros antes de vomitar, como le había pasado a San. El pícaro en cuestión simplemente tuvo arcadas, pues no le quedaba nada en el estómago. Weiss se compadeció de ellos, pero esto era más importante. Mientras las llamas se enfriaban hasta convertirse en una brasa apenas parpadeante, Weiss tomó la mano de Ruby y comenzó a guiarla alrededor de la pira. Jan sujetó el hombro de la parca, intentando hacer lo que podía por su hermana pequeña. Las tres apenas se mantenían en pie, tan cerca de este horror. Weiss intentó tragar, con la esperanza de calmar la sequedad de su boca. Todo su cuerpo temblaba de ansiedad y miedo. La idea de que esto sucediera a solo unos kilómetros de su casa la repugnaba. Lo que le pasó. Weiss examinó los cuerpos en la cima de la pila. Muchos tenían las manos cruzadas sobre el pecho como si este fuera su entierro. Jaune debió haberlo hecho deliberadamente, lo que significa que trajo los cadáveres uno por uno. Mientras el trío caminaba alrededor de la pira, Weiss divisó a un niño pequeño que sobresalía del montículo. El diminuto esqueleto era poco más que hueso carbonizado, con apenas carne adherida. Un chasquido dentro de la pila hizo que algunos cuerpos se movieran, desprendiendo el cráneo del niño y haciéndolo rodar por el suelo. La boca de Weiss empezó a llenarse de saliva, y el contenido de su estómago volvió a subir sin previo aviso. Alejándose de Ruby, Weiss vomitó en el barro. El dolor le llenó el pecho mientras sus órganos internos se contraían con una fuerza para la que no estaba preparada. El único consuelo era una mano en su espalda y otra para sujetarle el pelo. «Sácalo», dijo Jan suavemente, intentando lo mejor que podía mantener la compostura. Cuando Weiss pudo incorporarse, se secó la cara y los ojos antes de volver a la pira. Para entonces, Ruby se había detenido a pocos metros y miraba fijamente la pila con expresión paralizada. Esto provocó que una oleada de miedo inundara el pecho de Weiss. Jan incluso parecía dudar en afrontarlo también. Ambos aventureros se saludaron con la cabeza y siguieron adelante. Cada paso aumentaba la ansiedad de Weiss, y esos temores se hicieron realidad momentos después. Ruby había encontrado el cuerpo de su amiga.
El cadáver de Mai solo pudo identificarse por su brazalete de cristal de polvo. Su posición lo distanciaba de los demás, lo que indicaba que Jaune lo había hecho para que alguien la encontrara. Weiss no pudo reconocer los dos cadáveres junto al suyo, pero supuso que también eran de la granja. No. Unos suaves pasos junto al trío hicieron que Weiss desviara la atención de los cuerpos. A casi 3 metros de distancia, encontró a Penny de pie al pie de la pira. La chica parecía incapaz de procesar sus emociones, con la boca abierta mientras observaba los cadáveres. Al posar su mirada en Ruby, la parca dio un paso al frente. Penny, Mai ha muerto, graznó Ruby entre sollozos. La abrazó con fuerza. Poco a poco, la mente de Penny se fue adaptando a la situación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sin embargo, no parecía darse cuenta. Se llevó una mano a las mejillas, húmeda por las lágrimas. Penny no parecía comprender qué estaba pasando con sus sentimientos, como si esto fuera algo completamente nuevo para ella. Finalmente, las compuertas se abrieron y los sollozos de Penny llenaron el aire. Ruby lloró con la misma fuerza, meciendo a su amiga mientras intentaba consolarla. Weiss y Yang solo pudieron quedarse de brazos cruzados e intentar hacer lo que pudieran por la pareja. Blake. El llanto de Ruby y Penny se oía incluso en lo profundo del bosque. El segundo par de oídos de Blake lo captó perfectamente cuando a los demás solo les quedaban los cantos de los pájaros. El asesino tuvo que ignorarlo y concentrarse en la tarea. Crow abrió el camino, siguiendo los cientos de huellas en el suelo del bosque. El hombre no mostraba preocupación. Blake tampoco oía nada. Supuso que Jaune había matado a todos los responsables que no habían huido. San, Ren y Nora no compartían esta comprensión. El rubio aferraba una daga, listo para defenderse de un atacante. Los demás observaban el bosque con pericia. Ren y Nora habían estado en una situación similar en algún momento de sus vidas. Después de casi una milla, Blake oyó el sonido de algo arrastrándose en el bosque. Su paso no era el de un hombre. Arrastraba los pies por el barro y era irregular. Un gemido bajo y áspero escapaba de sus labios a cada paso. Tras atravesar un muro de arbustos, Crow fue abordado de inmediato por lo que parecía un hombre. Saltó sobre él, intentando morderle el cuello y arañarle la piel expuesta. Sin pestañear, Crow le metió la mano bajo la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás antes de agarrarlo y tirarlo al suelo. Cuando el hombre se estrelló contra el barro, Crow levantó la bota y le pisó el cráneo. El hueso se quebró y se partió al aplastarse el frágil contenido. Lo que quedaba del hombre se filtraba del cráneo y se pegaba a las botas de montar de Crow. Blake se abrió paso entre los demás miembros del grupo y se adentró en un campo de batalla. La sangre cubría muchas superficies, proveniente de una espada o drenada de los numerosos cuerpos que yacían en el suelo. Entre los cadáveres, varias figuras caminaban o se arrastraban por el suelo del bosque. Sus ojos pálidos se volvieron hacia el grupo con una profunda malicia. Un zombi arrastrándose, cercenado por la cintura, estaba más cerca de Blake. Se acercó, levantando su daga antes de clavársela en el cráneo. En cuanto la hoja se hundió en el centro del cerebro, el zombi se quedó inmóvil y cayó inerte. Blake entonces la arrancó del cráneo, frotándola para eliminar el exceso de sangre. Mientras se giraba para encargarse de otro zombi, Ren, Nora y San ya habían empezado a enfrentarse a los pocos que andaban por ahí. En cuestión de segundos, los no muertos finalmente fueron aniquilados. Crow abatió al último, rompiéndole el cuello sin apenas esfuerzo. ¿Hay alguna señal de supervivientes?, preguntó Ren, agarrando una espada del suelo y guardándola en su cinturón. Blake sabía que Ren tenía razón en tener esperanza. La mayoría del grupo probablemente compartía esa idea. Alguien podría haber escapado de los bandidos y regresado a casa si no hubiera resultado herido. Sin embargo, Blake no estaba seguro de si las señales apuntaban en esa dirección. Había demasiada sangre y vísceras para tomar una decisión concreta. No lo sabrá, expresó Crow con absoluta confianza. Tomó un hacha del suelo y cortó el cuello de uno de los cadáveres. Tu compañero los habría encontrado y los habría puesto a salvo si no hubieran escapado ellos mismos. ¿Cómo lo sabes?,
Preguntó San, con razón escéptico. Llámalo intuición, respondió Crow, mientras iba a cortar la cabeza de otro cadáver. ¿Por qué Jaune no recibió nuestra ayuda? Nora dijo sus pensamientos en voz alta. No tuvo tiempo, dedujo Blake. Sé que Jaune tenía una cita con Browns. Pirra tampoco regresó hasta tarde. Se encontró con Pirra en la ciudad y pasó el día con ella, declaró Ren, completando la información que faltaba. Me lo contó justo antes de que dejáramos a los demás. A Blake, eso le sonaba a Jaune. Habría hecho lo mismo con cualquier otro del grupo. Para Pirra, esto era la nueva normalidad. Se había convertido en su rutina desde su encuentro con Salem. Entonces, tu amigo se separó de ella para reunirse con Browns y descubrió que algo andaba mal, continuó Crow, levantando el hacha de nuevo. No sé qué le alertó, pero probablemente usó su nueva habilidad para encontrar este lugar. Dada la cuerda en el suelo, diría que estos tipos intentaban atrapar esclavos, y tu chico los vio. Entonces los atropelló como un ganso. Desde el otro lado del campo de batalla, San habló. Algunos de estos tipos escaparon. Tengo huellas de caballos que conducen al sur. No te molestes en seguirlos, insistió Crow, agarrando a otro bandido por el pelo. Ya se fueron hace rato. Tu amigo probablemente estaba demasiado herido para seguirlos de todas formas. Jaune no estaba en muy buena forma antes de esa noche. Se olvidó de descansar bien para entrenar con Pirra. Dada la cantidad de huellas y cadáveres, probablemente estaba en considerable desventaja. ¿De dónde salieron?, murmuró Blake para sí misma. Examinó todas las huellas y no vio nada que le diera una pista definitiva. Blake estaba segura de que alguien, en algún lugar, habría visto una banda tan grande moviéndose por los caminos. Sin embargo, el bosque Esmeralda tenía miles de kilómetros de ancho en su punto más ancho. Cualquiera podría haberse movido por el bosque con facilidad si hubiera sido astuto. Creemos que quien construyó el campamento que encontraron Jaune y Weiss estuvo involucrado, planteó Blake, mientras tomaba un hacha para ayudar a Crow a decapitar a los bandidos. Estos tipos están organizados, así que es posible, respondió Crow, limpiándose la sangre de la cara. Quizás enviaron grupos de exploración para explorar el terreno y mantuvieron al resto de sus hombres en la retaguardia. Como nadie se topó con quien montó ese campamento, probablemente nunca lo sabremos, dudo que pudiéramos haber hecho algo para evitarlo. Estas cosas pasan más a menudo de lo que crees. Las preguntas restantes llenaban la mente de los miembros del grupo mientras continuaban desmembrando los cadáveres de los bandidos. No tardaron mucho en completar la tarea, asegurándose de que nadie más resucitara. Ahora, debían dirigirse a la aldea y encontrar a otros sobrevivientes. Dejen los cuerpos donde están, chicos, ordenó Crow, girándose para regresar a la pira. No tienen sepultura. Sol. El pueblo era un desastre. Muchas casas fueron saqueadas o derribadas en el caos de la noche anterior. El sonido de la gente sollozando o tosiendo debido al humo llenaba el aire. San tuvo que hacer todo lo posible para ahogar el ruido y concentrarse. Ruby y Penny finalmente se calmaron lo suficiente como para ir a ayudar, siguiendo al grupo hasta la aldea. Hacían todo lo posible por curar las heridas de la gente. Pirra se centró en reunir al ganado que se había escapado, lo que le convenía más, para no tener que interactuar con nadie. Los demás dedicaron su tiempo a excavar en las casas en busca de supervivientes o a apilar cadáveres en el centro de la aldea. San hacía todo lo posible por encontrar a alguien atrapado en las casas derrumbadas. No oía a nadie bajo la madera de esta casa, pero tenía que comprobarlo. La causa de su derrumbe era incierta, ya que no hubo daños por incendio. Casi 2 pisos de piedra y estructura de madera no se derrumbaron como una pila de bloques sin motivo alguno. Tras transformarse en un pequeño mono, San se abrió paso entre los escombros, con cuidado de no desprender nada. Los tenues rayos de luz lo guiaron a través del desorden, pero sus manos fueron más efectivas allí. Cualquier cosa que se sintiera como piel o tela era lo que buscaba. Deslizándose bajo una viga agrietada que apenas sostenía lo que quedaba del techo, los dedos de San palparon lo que parecía ser una camisa. Agarrando la tela, San tiró de ella, apartándola para palpar lo que había debajo. Tocando lo que parecía un abdomen, se apartó e intentó localizar la cabeza de la persona. «Oye, ¿me oyes?».
susurró San con aspereza. Haz un ruido si me oyes. Un leve crujido llenó el aire, provocando que San jadeara bruscamente. Retrocedió 1 o 2 pies para examinar el área circundante, buscando la manera de sacar al hombre de los escombros. San descubrió que estaba atrapado entre una viga y trozos de piedra o madera. Si los quitaba, podría intentar sacar al hombre de debajo de la pila. Vi a San. Al lanzar esta habilidad, San recuperó su apariencia habitual, acompañado de 2 clones suyos en el pequeño espacio. Los clones actuaron en sincronía con el chico, retirando escombros sueltos con una pala y dejando espacio suficiente para levantar la viga. Cuando hubo suficiente espacio, los clones agarraron la viga y la levantaron a varios centímetros del hombre. San agarró al hombre por la camisa y lo sacó del lío. Gimió de dolor al ser maltratado, pero no le quedaba otra opción. San lo volteó y lo recostó boca arriba, permitiéndole incorporarse. Su rostro ensangrentado y magullado miró a San confundido, pues parecía no entender qué estaba pasando. «Oye, ¿sientes las piernas?», preguntó San, mirando por donde había venido. «Necesito que salgas de aquí a rastras, si puedes». «Sí, solo necesito un segundo», respondió. El hombre se secó la cara y negó con la cabeza, intentando recuperar la concentración. San sacó al hombre de entre los escombros lo más despacio posible. Su complexión no le permitía pasar por aberturas estrechas, así que San tuvo que jalarlo en ciertos momentos. Para cuando llegaron al punto de partida de San, ambos estaban casi exhaustos. La vista del sol de media mañana fue bienvenida. San salió de entre los escombros y se dejó caer al suelo, disfrutando del cálido aire veraniego. El hombre lo siguió momentos después, uniéndose a San en el suelo. Algunos de los demás notaron al recién llegado y se acercaron a examinar al superviviente. Lo recogieron y lo llevaron de vuelta al punto de partida. San se quedó solo hasta que Ren apareció sobre él. El monje ofreció una mano al pícaro, quien la aceptó sin decir palabra. «Encuentren a alguien más», pidió San, estirando sus doloridas extremidades. «Hemos despejado las casas», respondió Ren, ofreciéndole a San un odre de agua. «Algunos aldeanos creen que podría haber gente en el bosque. Nos encargaremos de los heridos y empiezas a buscar». San le hizo un gesto a Ren y se llevó el odre. Empezó a avanzar hacia el norte de la aldea, pasando junto a muchos heridos que yacían a la sombra. El agotamiento y el terror que habían padecido los habían dejado sin aliento. Al verlo avanzar, le recordó a los huérfanos de Bakugo. «Si puedo encontrar a alguien vivo, podría ayudarlo». San no quería pensar en cuántas familias estaban desaparecidas. Los que quedaban eran un grupo diverso, compuesto por hombres, mujeres y niños de diversos estratos sociales. San no estaba seguro de que quedara una familia entera en el pueblo. Al cruzar de los campos que rodeaban la aldea al bosque, el aire parecía cambiar. San casi podía sentir que se le erizaba la piel de la emoción. Como si hubiera entrado en una caverna o en una ruina olvidada. Los grandes robles que cubrían el paisaje proyectaban una amplia sombra sobre el joven. Solo unos tenues rayos de luz se filtraban a través del dosel, dándole luz más que suficiente para que sus ojos de fauno vieran lo que un humano no podía ver. Una imagen brillante y colorida se dibujaba donde quiera que miraba. Aunque era muy alegre para el fauno, este escenario habría aterrorizado a cualquier humano que hubiera entrado en este bosque la noche anterior. San tendría que esforzarse para ganarse la confianza de un superviviente en este lugar opresivo. Esperaba que no lo atacaran sin miramientos antes de tener esa oportunidad. «Hola, me llamo San Wukong», gritó con las manos juntas. «Soy de la Academia Beacon. Por favor, vengan a mi voz». San esperaba alguna respuesta del bosque. Los minutos transcurrían entre la vegetación. Lo único que oía eran los cantos matutinos de las palomas. Los cantos resonaban por el bosque, interrumpidos únicamente por la respiración de San. «Maldita sea», se maldijo San a sí mismo. Sacudiendo la cabeza, reinició el sendero. El chico buscó algo en el suelo o en los arbustos cercanos para ver si alguien había pasado corriendo por allí. Solo vio unas pocas ramas rotas, pero podrían haber sido de algún ciervo o lobo que se hubiera enganchado en ellas. San necesitaba seguir a alguien que sin duda era humano. Unos 100 metros más adelante, apareció a la vista un pequeño trozo de lino roto.
San casi lo pasa por alto, pues solo medía 2,5 centímetros de ancho y estaba a la sombra, pero era inconfundible. Sin embargo, la antigüedad de esta tela era incierta. San no podía saber si la habían dejado la noche anterior o hacía 2 semanas. Supongo que lo seguiré. San continuó avanzando, con la vista fija en el suelo. Cualquier huella lo guiaría por el camino correcto. El suelo era blando y se moldeaba fácilmente con sus zapatos, así que cualquier otra persona habría dejado un rastro. Tenía que haber algo. San no se detuvo durante otro kilómetro. Para entonces, se había topado con un pequeño acantilado que descendía hasta el lecho de un río. A lo largo del sendero, notó un pequeño agujero entre los arbustos circundantes por donde algo se había colado. Era pequeño, como si un tejón o alguien que se arrastrara se hubiera colado. San se dejó caer sobre sus manos y rodillas, lo siguió, casi rodando 2 metros al ver una fuerte caída al otro lado. Logró contenerse, rodando sobre su cabeza y deslizándose por el terraplén hasta llegar a la orilla del arroyo. A sus pies había un lecho seco con solo grava y piedras grandes. Tras observar la zona un momento más, San lo vio. A apenas 2,5 metros de él yacía el cuerpo de una joven boca abajo. Tenía un brazo doblado tras la espalda y el otro debajo. San supuso que se había caído donde estaba el precipicio y que había permanecido allí desde entonces. Probablemente estaba corriendo y no se dio cuenta. Necesito comprobar si está viva. Deslizándose por la orilla, San se acercó a la chica. Le puso 2 dedos en el cuello e intentó tomarle el pulso, pero no percibió nada. Incluso la piel de la chica estaba fría y húmeda. ¡Mierda! Separándose del cuerpo, San se pasó una mano por el pelo y respiró hondo. Necesitaba un segundo para pensar qué hacer. El chico sabía que tendría que llevar a la niña muerta de vuelta al pueblo, pero no estaba preparado. Justo cuando San encontró el coraje, sintió un cambio en el aire. Su piel se enfrió y se le puso la piel de gallina. Un siseo ronco y grave llenó el silencio. Las respiraciones entrecortadas se hicieron más fuertes a medida que San se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Oyó la grava bajo el cuerpo rasparse. El chico no pudo reaccionar con la suficiente rapidez cuando la chica se arrodilló de repente. Un grito áspero llenó el aire mientras ella se abalanzaba sobre él, intentando agarrarle la cara. ¡Oh mierda!, gritó aterrorizado, cayendo de espaldas. El zombi se le subió encima, le arañó la cara e intentó morderlo. El sonido de sus dientes al chocar resonó con fuerza en sus oídos. Sus aullidos de no muerta le provocaron una oleada de adrenalina. San se protegió del zombi, logrando poner los pies bajo su esternón. Con un grito, extendió las piernas, alejándolo y permitiendo que el chico se pusiera de pie. Buscó a tientas su cuchillo, casi perdiéndolo al sacarlo del cinturón. Sosteniendo la espada frente a él, San observó a la chica zombificada mientras se ponía de pie. Su cuerpo débil se balanceaba ligeramente mientras lo miraba fijamente. Sus grandes ojos grises escudriñaban cada centímetro del chico con una expresión vacía. Respiraciones débiles salían de sus labios como las de un hombre en su lecho de muerte. «Vamos. Ven a por mí». Dio un paso hacia él, tropezando, pues sus piernas apenas podían sostener su peso. Una mano extendida intentó sujetarlo, pero San siguió retrocediendo. Sus propios pies lo alejaron del zombi sin intervención de su mente consciente. San intentó dar un paso hacia ella para rematar a la chica, pero su cuerpo lo traicionó. El zombi se parecía demasiado a cualquier otro niño. No podía atreverse a hacerle daño a una niña a pesar de lo que le decían las partes superiores de su cerebro. Al acercarse, San trepó de nuevo a la orilla. Allí, la chica no pudo alcanzarlo. El cuchillo se le cayó de las manos mientras permanecía allí sentado. Jan. Todo era un desastre. Jan no sabía qué hacer. Ruby no podía dejar de llorar. Sus emociones abrumadoras llenaban el aire, haciéndole sentir náuseas a Jan, que estaba cerca. Sus sentidos vampíricos la traicionaron, impidiéndole consolar a su hermanita. «Oye», susurró su tío, poniéndole una mano en el hombro. «Tai la tiene. Ve a ver si alguien más necesita ayuda. He oído que aún no tenemos un recuento definitivo de los desaparecidos o muertos». Jan agradeció la salida que le dio su tío. La peleadora podría aprovechar mejor el tiempo para construir una pira o registrar el bosque.
Con suerte, habría otros con vida además de los pocos que estaban allí. Ser útil la haría sentir mejor. Al alejarse de su familia apiñada, Jan vio a Ren y Nora vendando las heridas de un granjero. El hombre mayor tenía una gasa sobre los ojos y un brazo en cabestrillo, pero parecía estar bien. Nora, en cambio, tenía una mirada perdida. Se encontraba tan bien como cualquiera de los presentes. Nora, ¿cómo están todos?, preguntó Jan, pasándose una mano por el cabello. La pregunta sacó a Nora de su trance. Las casas están despejadas, y creo que San está buscando gente en el bosque, respondió. La mención de su amigo provocó un cambio en el comportamiento de Ren. Jan notó que se sentía incómodo. Esto, a su vez, lo inquietó. Hace tiempo que no lo veo, empezó Ren, mientras le quitaba el último vendaje. Quisiera ver si podemos ponernos al día con él y ver cómo está. Sin mediar palabra, el trío se separó de los aldeanos y siguió el rastro de San adentrándose en el bosque. Por suerte, San era fácil de rastrear. Puede que fuera sigiloso, pero dejó un rastro que incluso un ciego podría seguir. Jan pudo ver sus huellas con claridad, para su propio beneficio. ¿Alguna idea, muchachos?, preguntó Jan mientras el grupo caminaba. Creo que también deberíamos ir a ver cómo está Jaune, expresó Nora con timidez. Lo dejamos tirado. Nora tenía razón. El grupo estaba tan preocupado por perseguir a Ruby y tratar de averiguar qué estaba pasando que pasaron corriendo junto a Jaune. Estoy de acuerdo en que probablemente no fue la mejor decisión, concluyó Ren. Si Jaune tiene ganas de hablar, podemos disculparnos con él más tarde. El chico respiró hondo antes de continuar con sus pensamientos. Sería prudente convencer a Jaune de hablar con el Dr. Oblek y ponerlo en terapia. Todos vamos a necesitar terapia. Jan no quería pensar en lo que pasaba por la cabeza de Jaune. Probablemente lo intuiría al regresar a la mansión. Eso solo le revolvió el estómago de nuevo. Por suerte para Jan, sus oídos vampíricos captaron el sonido de algo más adelante. Eran los tenues y ásperos gruñidos de un zombi. Fue una grata distracción de su situación actual. Abriéndose paso entre la vegetación que se interponía en su camino, el trío se topó con una escena impactante. Cada uno vio a San sentado en la orilla de un río con la cara hundida entre los brazos. A pocos metros de distancia, un zombi intentaba atraparlo desesperadamente. ¡Oh, mierda! Jan se deslizó colina abajo con Nora y Ren justo detrás. Deteniéndose justo antes del zombie, Jan se interpuso entre la chica y San. Sus compañeros la adelantaron rápidamente, saltando sobre el zombie y sobre la grava que había detrás de ella. Con un rápido golpe de espada, Ren clavó la hoja en el tronco encefálico de la no muerta. La hoja salió disparada de su boca, cubierta de sangre y saliva, mientras los últimos destellos de vida abandonaban a la zombie. Momentos después, se desplomó en el suelo, jadeando suavemente al perder el aire que le quedaba en los pulmones. El sonido de su entrada hizo que San se moviera detrás de Jan. Se giró para examinarlo, solo para encontrar al chico mirándola fijamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras el renegado simplemente se derrumbaba. No pude hacerlo. Jan se arrodilló y abrazó a San, abrazándolo con fuerza. El pícaro hundió la cara en el pecho de Jan, llorando en su esternón mientras ella lo mecía. Sus sollozos ahogados llenaron el aire cuando Nora y Rey se acercaron, colocando cada uno sus manos sobre los hombros de San. No pude hacerlo. Nuestro pequeño grupo no lo está pasando muy bien. Jan no puede ayudar mucho porque sus habilidades vampíricas la están abrumando. Nora y Ren están en shock, la amiga de Ruby acaba de morir, y San no se atrevió a sacrificar a un niño zombificado. Los únicos que se las arreglan son Weiss, Black y, sorprendentemente, Pirra.